Yo soy el ingeniero Todd Edwards y trabajo con la empresa Albion Advanced Nutrition, que es una empresa que fabrica quelatos de aminoácidos en los Estados Unidos, en el estado de Utah. Hoy me gustaría hablar un poco del origen de nuestra empresa y lo importante de que son estos quelatos para la nutrición de las plantas, tanto los animales y de los seres humanos. Nuestro fundador trabajó con una empresa que se llama Pfizer, y la mayoría de ustedes conocen esta empresa. Y en 1956 él salió de esta empresa para formar su propia empresa y de veras él hizo competencia con ellos. Este hombre siempre estaba involucrado en la nutrición y tenía la creencia que la mayoría de los problemas y las enfermedades de los seres humanos, los animales y las plantas se puede evitar con una buena nutrición. Y él estaba involucrado en nutrición mineral, es lo que le interesaba. Entonces ellos quisieron desarrollar una fórmula para ayudar a animales, vacas, como era él un doctor veterinario. Él quiso mejorar la nutrición y vieron que con las nuevas razas y estos animales que había, cuando los degollaban y ellos tomaron muestras, vieron que tenían deficiencias de zinc, de manganeso, de fierro o hierro, dependiendo del país. Entonces él quiso mejorar esto. Entonces ellos empezaron a hacer algunos ensayos con los animales agregando sales y óxidos. Y vieron que los animales solamente podían absorber un 5% de lo que ellos estaban agregando. Entonces llegaron a la conclusión con el equipo de investigadores que si ellos seguían aumentando estas cantidades se enfermaban los animales y esto no era bueno. Entonces hicieron la pregunta: cuando un animal come un pasto, otra comida que ya tiene el mineral adentro, la absorción es mucho mayor. Entonces ellos dijeron, ¿por qué nosotros no podemos hacer un complejo, o sea, con una molécula orgánica, a ver si esta ayuda a la absorción de estos minerales con los animales? Entonces lo que ellos hicieron es ellos consiguieron una proteína y hicieron un complejo con el metal y la proteína. Y cuando el animal comía esta mezcla que estaba bien amarrado, acomplejado, la absorción subió desde un 5% a un 50%, que fue un logro fenomenal. Entonces ellos empezaron a hacer una línea, lo llamaban este producto un proteinato, pero seguían con la investigación y ellos vieron que mientras más pequeña fuera la proteína, mejoraba aún más la absorción. Entonces siguen usando pequeñas proteínas, más pequeñas todavía. En fin, alguien llegó a la conclusión, es ¿por qué no usamos el eslabón más pequeño de una proteína, que es un aminoácido? Entonces ellos empezaron a hacer producto con el metal y aminoácido. Y hicieron una molécula muy pequeña, pero también descubrieron una manera de hacer un doble enlace. Y al fin de esta charla yo voy a hablar un poco de cómo se hizo y cómo es esta molécula. Entonces lo que ellos hicieron es, al hacer esta molécula con el doble enlace, lograron una absorción de 95% en el animal. Y ellos empezaron a vender este producto, publicaron los papeles de las investigaciones y fue muy interesante porque una organización muy importante de las Naciones Unidas se interesó. Se llama la Organización Mundial de Salud y vino a nuestra empresa y dijeron,
sería posible hacer estos productos para seres humanos. Entonces dijeron, bueno, vamos a intentar. Pero ellos tuvieron algunos requisitos interesantes. Uno es que no podía tener olor, ni sabor, ni color, porque ellos quisieron mezclar estos productos con leche, con pan, con otras vitaminas. Entonces, los investigadores empezaron a desarrollar estos productos y fue un éxito. Y hoy día esta es la parte más grande de nuestra empresa. Aquí tengo una muestra del producto humano y aquí hay todos los elementos del ser humano necesita y agregamos algunas vitaminas. Esta es una muestra de lo que es que son las moléculas que usamos para seres humanos. Y aquí hay zinc, hay fierro, hay manganeso, hay todos los minerales que el ser humano necesita, hasta cromio. Y luego algunas vitaminas. Esto es un ejemplo y hoy en día va en leche, va en todo tipo de productos, hasta fórmula de bebé. Y esta es la parte más grande de nuestra empresa. Pero lo que después de estos dos logros, o sea, la nutrición de aminoácidos quelatados para animales y luego para seres humanos, decidieron hacer un ensayo a nivel de las plantas. Entonces lo que ellos hicieron fue fabricar un metalosate, que es el quelato de aminoácido, pero con un isótopo radioactivo de fierro. Y luego ellos fabricaron un EDTA de fierro con un isótopo radioactivo de fierro y luego un sulfato de hierro o fierro que era radioactivo. Entonces ellos fueron y ellos pusieron una gota arriba de una planta de algodón y luego podían medir el movimiento en la planta, cuán rápido o si es que se penetraba, si movía en la planta. Y lo interesante es el metalosate, que es el quelato de aminoácido de fierro. Vieron en los puntos de las raíces en 24 horas. Y ahí aprendimos algunas cosas muy interesantes. Uno es que se estaba penetrando con la misma velocidad de urea. Dos, se estaba traslocando en floema de la planta, un elemento no movible. Y estaba llegando hasta los puntos de las raíces y en muy poco tiempo. Entonces ahí descubrieron que tuvimos un producto diferente de todos los otros productos, con la misma calidad de lo que nosotros tenemos, que ponemos en fórmulas de bebé. Ahora yo tengo una presentación, voy a hablar específicamente del calcio, porque el calcio es el elemento más lento, pero lo hacemos tan rápido y tan veloz como si fuera nitrógeno y que se trasloca desde la hoja a la fruta. Quisiera empezar a hablar del calcio, calidad y sobrevivencia. Hoy en día estamos dándonos cuenta que estamos perdiendo más dinero por problemas de calidad y lo que es vida anaquel. Entonces quiero hablar un poco del calcio, cómo funciona nuestro producto y las bondades que tiene este producto. Aquí tenemos un ejemplo de una manzana. Lo interesante de esta manzana es cuando se cortó estaba en buenas condiciones, pero estas manchas que vemos por afuera y adentro de la manzana se dio a falta de calcio. Y lo interesante es que en el árbol había suficiente calcio en la hoja, o sea, el análisis foliar mostró que había suficiente calcio, pero en la fruta no había, entonces no pudo durar mucho tiempo en almacenamiento y aparece con este problema y es un rechazo completo y afecta a muchos cultivos diferentes. En el caso de la semilla hay una correlación directa entre el calcio que esté en la semilla y su habilidad para germinar. Entonces, uno de los problemas de mala germinación es que
no hay suficiente calcio en la semilla. Y aquí en esta foto vemos que los embriones se han muerto por falta de calcio. Afecta follajes, afecta también, este es bien reconocido como la pudrición apical en el tomate. Pasó justo en el momento del cuaje, no hubo suficiente calcio, entonces este es un mal gasto de energía para la planta, una pérdida de dinero tremendo para el agricultor. Y esto justo en el momento de floración, suficiente calcio no llegó al momento. Hay otros factores que voy a hablar un poco más en adelante, exceso de nitrógeno, excesos de calor o frío o lluvia. Todo afecta el movimiento del calcio y no está llegando a donde lo necesitamos más como agricultores, y este es en la fruta. Aquí tenemos ejemplos de mango, y lo interesante de estos mangos es que el comprador, cuando él hace un contrato en los Estados Unidos o Europa para vender sus mangos, y vamos a decir que él contrata por $6 la caja, pero el momento que llega al puerto, el comprador toma su cuchillo y empieza a abrir mangos, y si él ve que están aguados adentro por falta de calcio o cualquier razón, si están aguados, entonces él llama al productor y dice, bueno, en vez de $6 la caja le voy a dar 2 o voy a rechazar el contenedor. Entonces ahí el agricultor pierde $4 la caja. Por una inversión de 5 centavos pudo haber evitado este problema. Entonces ahí hay una pérdida tremendo de dinero. Aquí tenemos un ejemplo de pudrición apical en sandía. Otra vez vemos en la punta el calcio no pudo llegar. El calcio es el ladrillo de la pared celular. Si uno quita demasiado ladrillos, colapsa la pared, y en este caso extremo ya entra hongos y bacterias y arruina esta fruta. Ahora aquí tenemos un ensayo muy interesante. Estos son honeydew, y este es un ensayo que hizo el gobierno de los Estados Unidos, el Dr. Gene Lester, del USDA o USDA, la agencia gubernamental de agricultura de los Estados Unidos. Y lo que él vio es que en el sur de Texas siembran mucho honeydew, y ellos quisieron mandar estos honeydew a China, pero los chinos quieren un melón muy dulce, por lo menos que tenga 14 brix, pero estos melones no aguantaban el viaje. Entonces el Dr. Gene Lester, él leyó algunos ensayos universitarios donde en cereza o manzana se vio que había translocación de calcio y extendió mucho la vida de anaquel. Entonces él hizo un ensayo muy interesante. Él cortó estos melones bien maduros. Tenían 14 brix, y luego él los llevó y los metió en una solución de metalosate, calcio y agua por 20 minutos. Luego los sacó, los secó y los puso en el frío por 21 días. Y luego los sacó del frío y los puso en la mesa 4 días. En total estos melones tienen 25 días desde el corte y se ven muy buenos, están en buenas condiciones, crocantes, dulces, ya listo para comer. Entonces lo podemos comercializar. Ahora si vemos el testigo, es que estos melones también tienen 25 días, el mismo tratamiento menos el metalosate calcio, y ya vemos que se están pudriendo, están aguados y no sirven. Entonces en el ensayo que él hizo, él extendió la vida anaquel de estos melones por más de 21 días. También
Vemos en el plátano o banano que muchos racimos se maduran en camino, manchas de madurez por falta de calcio. Ahora, yo quiero explicar cómo funcionan nuestros productos, pero por eso tenemos que entender un poco de la fisiología de la planta y el movimiento de los minerales y cómo podemos vencer algunos de los obstáculos que hay. Primero, quiero hablar de el movimiento de los minerales vía xilema. Ahora, los minerales se disuelven en la solución del agua y las raíces absorben la solución y los minerales se mueven hacia arriba, hacia las hojas. Y el movimiento es en una dirección, nada más. La transpiración es lo que mueve los minerales hasta la hoja. Y el contenido de los minerales en la hoja aumenta con tiempo. Una hoja vieja siempre va a tener muchos más minerales que una hoja tierna. Pero uno de los problemas es que una vez que estos minerales que estén en la hoja, de ahí no salen menos los minerales nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio. Estos son los elementos movibles. Los otros elementos son no movibles. Otro problema es que estos minerales aquí abajo no todos suben con la misma velocidad. Algunos elementos son más veloces que otros. Entonces, hablando de velocidad de movimiento, por supuesto, el elemento que mueve más rápido que cualquier otro elemento es el nitrógeno. Es el más veloz. Lo ponemos y luego está en la planta. Seguido por el potasio. Si las raíces logran absorber el potasio, mueve bastante rápido adentro de la planta. Pero la mayoría de los otros elementos mueven a la mitad de lo que mueve el nitrógeno. Nosotros hasta que podemos causar un pseudo deficiencia con el uso del nitrógeno. El nitrógeno está llegando rápido, los otros y causa un crecimiento rápido, pero los otros elementos se quedan atrás. Y nos causa problemas. Ahora el boro es 5 veces más lento que el nitrógeno por lo general. Y el más lento de todo es el calcio, que es 20 veces más despacio que el nitrógeno. Ahora, sí nos causa un problema, una paradoja. Hay un producto excelente que es el nitrato de calcio, que a personas les gusta aplicar a sus plantas. Pero el problema es que el nitrato está llegando en 24 horas o un día y el calcio está llegando en 16 a 20 días. Ahora, ¿cuánto crece nuestra fruta en esta temporada hasta que llegue el calcio? Y normalmente no es suficiente y tenemos problemas con vida de anaquel. Hay otros factores que también afectan velocidad de movimiento. Si nosotros tenemos días arriba de 38 grados, lo que pasa es que ya se cierran las estomas. Entonces recuerdo cuando se cierran las estomas y ya para la transpiración, porque cuando cierre la estoma, la capa sérica también se aplasta, no permitiendo pérdida de agua. Entonces ya para el movimiento del agua vía xilema. Y es lo que está arrastrando los minerales hasta la hoja. De la misma manera, días muy fríos o con mucha lluvia también afecta el movimiento del agua en la planta y limita la cantidad de minerales que pueden subir. Cualquier cosa que pasa para afectar el movimiento del agua de la hoja va a afectar su habilidad para mover minerales. Hasta los sales del suelo afecta la absorción del agua y este movimiento del agua en xilema que está moviendo los minerales. ¿Qué es el dilema de calcio? Vida de anaquel es cuánto dura la fruta
para que llegue al mercado. Y uno de los problemas es el rápido crecimiento del fruto. Esta diluye calcio en más volumen. Limita la acumulación suficiente de calcio en el fruto. Otro problema que tenemos es superficie. 1 kilo de hojas tiene 50 veces más o más superficie que 1 kilo de fruta. Y es un plano contra una esfera. La fruta es esférica. La hoja es plano. Entonces, la hoja, por supuesto, tiene mucho más capacidad de transpirar agua y, a la vez, mover minerales hasta la hoja. Entonces, por lo general, si medimos la cantidad de calcio en la fruta comparado con la cantidad de calcio en la hoja, hay 100 veces más calcio en la hoja que hay en la fruta. Pero necesitamos el calcio en la fruta. El problema es que el calcio no es movible y el calcio que esté en la hoja nunca va a moverse a la fruta y tenemos un problema. Ahora quiero hablar un poco de las diferencias de niveles de nutrientes en hoja y los niveles de nutrientes en frutas. Los macronutrientes, tal como calcio, nitrógeno, potasio, siempre se miden en porcentajes. Y hay una razón, porque si hacemos la pregunta, 1% igual a ¿cuántas partes por millón? Bueno, 1.000.000 dividido por 100 nos da el número 10.000, que es un número muy grande para manejar ahí en nuestros análisis foliares. Ahora, los niveles de nutrientes en la fruta siempre se miden en partes por millón, porque recuerda que hay un factor de 100 veces menos en la fruta que en la hoja. Ahora hacemos este ejercicio. Si el contenido de calcio en la hoja es 2%, ¿cuántas partes por millón habría en la fruta? Bueno, el 2% representa 20.000 partes por millón. Si dividimos esto por 100, nos da el número 200. Entonces hay 20.000 partes por millón en la hoja y hay 200 partes por millón en la fruta. Ahora, ¿cómo podemos hacer una diferencia? Por lo general, y un buen foliar en las mejores de las condiciones, si uno aplica 1 litro por hectárea, puede agregar hasta 30 partes por millón a la hoja. Bueno, vamos a ver el efecto de esto. Una hoja con 2% calcio subiría desde 20.000 partes por millón hasta 20.030 partes por millón. No es significativo. Si miramos estos dos números, el primero es 2%. Y con el aumento de calcio todavía es 2%. Yo tendría que hacer 4 aplicaciones para hacer una diferencia de 1 centésima. No es nada. Pero si tuviera un calcio que se pudiera mover vía floema, no xilema, pero pudiera llegar hasta la fruta, entonces podemos moverlo desde 200 partes por millón hasta 230 partes por millón. Sí, este es significativo. Este es un aumento de 15%. Y esta es una diferencia de una uva que llega en buenas condiciones al mercado y dura una semana o no. O un tomate que tenga blossom end rot o no. Un tomate que llegue en buenas condiciones. O un plátano o un banano que llegue y no se madura en camino. Es una gran diferencia. Para entender cómo funciona el metalosato, tenemos que hablar un poco de otro sistema de movimiento de nutrientes en la planta, que es movimiento en el floema. Y lo que pasa es que los fotosintatos, lo que hace la planta, se mueven desde una alta concentración a una baja concentración y va en todas direcciones.
tiene que ir hasta los meristemos nuevos, el nuevo crecimiento. Tiene que ir al fruto y tiene que ir hasta las raíces, en todas direcciones. Si no fuera así, los raíces morirían de hambre. Otra cosa interesante es que hablamos de los minerales movibles, el nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio. Estos también tienen la capacidad de moverse en floema, por eso son movibles. Y ahora, quiero hablar un poco de los fotosintatos. ¿Qué produce la hoja que tiene que exportar? Bueno, son los carbohidratos y los azúcares, el dióxido de carbón y el sol. Entonces hacen cadenas con carbón, los carbohidratos, forman los azúcares y esta es la energía para las raíces, los meristemos, también lo mueve hasta la fruta. Y también hay en la hoja se producen proteínas, enzimas y hormonas. Y lo bueno de estos elementos, los fotosintatos, es que mueven más o menos con la misma velocidad de nitrógeno. Se mueve rápido. Por lo general uno puede pensar que mueven 2 metros cada 24 horas. Entonces un árbol grande que está produciendo fotosintatos en las hojas ahí arriba y tiene raíces que son 10 metros de largo, puede llevar estos azúcares hasta los puntos de las raíces en pocos días. Entonces así se mantienen las raíces y la planta. Pero ¿qué ha hecho Albion? Nosotros hemos disfrazado los elementos como si fueran proteínas, los elementos no movibles. Completamente los disfrazamos con el doble enlace del aminoácido. Y este permite que ahora un elemento no movible puede mover con la misma velocidad de nitrógeno. Y también hay otras características que voy a explicar cuando les muestro el modelo de la molécula. Y aquí tenemos la molécula donde tenemos 2 aminoácidos rodeados por el metal completamente disfrazado adentro. Y si ahora vamos a ir a lo que es la molécula. Bueno, ahora quiero hablar un poco del desafío de la nutrición foliar y cómo uno hace que penetra una molécula, un catión, un metal a través de las partículas de la hoja. Primero, nosotros tenemos un metal divalente, quiere decir que tiene 2 cargas positivas. Y ahora, si esta fuera una superficie de la hoja, tiene una capa sérica que está lleno de cargas negativas. Entonces si pensamos como un imán, una carga positiva y una carga negativa se atrae. Entonces, lo que pasa es cuando una persona pone un sal ahí a la hoja, las cargas positivas se pegan a las cargas negativas. Entonces ahí va pegado a la hoja, pero no penetra. Si recordamos que los primeros fungicidas estaban a base de metales, el famoso caldo bordulés, sulfato de cobre, oxicloruro de cobre, maneb, zineb, todos a bases de metales. Y lo que pasó es las cargas positivas se pegaban a la capa sérica formando una barrera para que no penetrara la hifa del hongo. Entonces, pero no es un buen foliar porque no penetra, porque el metal está pegado a la capa sérica, no penetra. Entonces, el primer desafío es neutralizar estas cargas. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, Albion lo hizo con un aminoácido. Y ahora aquí tenemos un ejemplo de un aminoácido. Este es el esqueleto básico de todos los aminoácidos. Y lo único que uno tiene que recordar de un aminoácido es que hay un grupo amínico, o sea, nitrógeno en un lado, aquí,
Y en el otro lado tenemos un grupo carboxílico, que es un carbono con 2 oxígenos. Un carbono con 2 oxígenos, este es el grupo carboxílico, este es el grupo amínico o nitrógeno, y siempre hay un carbono en el medio. Ahora los diferentes aminoácidos pueden tener diferentes radicales o cadenas acá, diferentes aminoácidos, pero este es el base. Ahora, el grupo carboxílico tiene una carga negativa. Aquí tenemos un catión divalente como calcio, zinc, manganeso, con 2 cargas positivas. Entonces, lo que uno puede hacer bajo las condiciones adecuadas y apropiadas, hay un enlace entre el oxígeno y la carga positiva, formando un complejo. Pero lo que ha hecho Albion es que descubrimos una manera, y esto se hace a través de la química de coordinación, hacer un enlace entre el nitrógeno y el metal, formando un anillo. Y este es súper importante para explicar la razón. Aquí tenemos un anillo heterocíclico y hemos neutralizado una de las cargas, pero todavía tenemos una carga positiva más que tenemos que neutralizar. Bueno, tomando otro aminoácido, podemos, otra vez, bajo las condiciones apropiadas, formar un enlace iónico, y luego hay un espacio más para formar un enlace covalente entre el nitrógeno y el metal. Y cuando hacemos esto, hemos formado una molécula con 2 anillos, 1, 2. Y esta molécula tiene características completamente diferentes que el metal. Aquí va el metal completamente escondido adentro. Y la planta no puede reconocer el metal adentro. Esta molécula tiene otras características muy interesantes. Uno nota que aquí tenemos un oxígeno y 2 hidrógenos. Un oxígeno, 2 hidrógenos. 2 hidrógenos y un oxígeno. Otra vez, 2 hidrógenos y un oxígeno. Ahora, ¿qué otra molécula tiene 2 hidrógenos y un oxígeno? El agua. Esta tiene las mismas